Estás en el peor momento de tu vida. No hace falta que te diga cuál, tú ya lo sabes. Y en medio de eso, tu perro se acerca. No lo llamaste, no dijo nada a nadie. Apoya la cabeza en tu regazo y se queda ahí, quieto, como si supiera exactamente lo que está pasando. ¿Lo sabía de verdad? ¿O simplemente necesitabas que lo supiera? Esta es la pregunta que la ciencia lleva 15 años intentando responder. Y la respuesta no es la que esperas. Empecemos por lo que un perro puede detectar físicamente, porque es más raro de lo que crees. Cuando lloras no solo salen lágrimas, cambia tu respiración, baja tu ritmo cardíaco, y el cortisol, tu hormona de estrés, sale de tu cuerpo a través del sudor. Para ti eso es invisible, para un perro es un olor, uno muy concreto. Un perro tiene 300 millones de receptores olfativos, tú tienes 6 millones. Y la parte de su cerebro dedicada a procesar olores es 40 veces más grande que la tuya, proporcionalmente. Con ese olfato detectan células cancerígenas en tejido humano. Detectan una bajada de azúcar antes de que un diabético entre en crisis. Siguen el rastro de una persona por una ciudad entera, horas después de que haya pasado. Así que cuando tu cortisol se dispara, tu perro no nota algo raro. Está leyendo una señal tan clara como una luz roja parpadeando. Sabe que algo va mal antes de que tú mismo lo hayas procesado. Pero oler el estrés es una cosa. Que le importe es otra. 2012. Universidad de Londres. Meten a gente en una habitación y les piden 3 cosas: llorar, tararear o hablar normal. Cuando la persona lloraba, casi todos los perros se acercaban. Y esto es lo importante, no solo a su dueño. A cualquier humano que estuviera llorando. Se acercaban, tocaban con el cuerpo, se colocaban orientados hacia la persona. Cuando tarareaban, sentían curiosidad, se acercaban a investigar, pero no había nada de eso. Y los perros que se acercaban a un extraño llorando, lo hacían con la cabeza baja, la cola baja, movimientos lentos. Eso no es confusión. Eso es lenguaje corporal sumiso. Los científicos del comportamiento tienen un nombre para esto: respuesta empática. El perro no reaccionaba a un sonido raro, reaccionaba a algo triste. Ahora hay una objeción válida. Quizás tu perro solo aprendió, después de años contigo, que cuando lloras te mueves distinto, hablas menos, todo se calma. Puede que no esté leyendo tu tristeza, puede que solo esté siguiendo un patrón aprendido. Es un argumento razonable, excepto por un problema: no explica a los desconocidos. Esos perros de Londres nunca habían visto a esas personas. 0 historia compartida, 0 patrón aprendido. Solo un humano llorando y un perro que decidió quedarse. Los caballos son todavía más difíciles de explicar por aprendizaje. 2018, Universidad de Sussex. Le muestran a un caballo una foto de una cara humana, enfadada o feliz, y a la vez le hacen escuchar una voz que no coincide. Voz feliz con cara enfadada, voz enfadada con cara feliz. El caballo lo nota. Se le acelera el pulso. Gira la cabeza para mirar con el ojo izquierdo, el que en caballos procesa amenazas. No estaba solo viendo una cara. La estaba comparando con el sonido, en tiempo real, para averiguar qué sentía realmente esa persona. Llevamos 6000 años conviviendo con caballos. Tiempo suficiente, dicen algunos investigadores, para que hayan desarrollado un idioma emocional específico para leernos a nosotros. No solo detectan tu ánimo, en cierto sentido, han aprendido a hablar tu idioma. Los gatos tienen fama de que les da igual, y en parte es verdad. No evolucionaron en manada, no tienen esa estructura social, no van a cruzar la habitación para consolar a un desconocido. Pero un estudio de 2015 de la Universidad de Auckland cambia la narrativa. Pidieron a dueños de gatos que mostraran alegría o angustia con el dueño presente o con un extraño presente. Cuando el dueño sonreía, el gato se acercaba más, ronroneaba más. Cuando el dueño parecía triste, el gato interactuaba menos, pero se quedaba más cerca, más callado, pero no se iba. Con extraños mostrando las mismas emociones, casi no había efecto. El gato no estaba respondiendo a una emoción humana, estaba respondiendo a la emoción de su persona. Eso ya no es instinto genérico, eso es una relación. Y luego están los elefantes. Cuando un elefante de la manada está herido, asustado o de duelo, los demás responden de una forma que cuesta ver sin sentir algo. Sonidos graves,
la trompa tocando la boca y la cara del animal afectado, cuerpos que se colocan alrededor. Se quedan. 2014. Un equipo en Tailandia documenta esto con precisión. Y lo hacían tanto elefantes adultos como crías. Ahí se cae el argumento del aprendizaje. Una cría no ha tenido tiempo de aprender ese patrón. Esto no se enseña. Viene instalado de fábrica. ¿Por qué haría esto la evolución? Preocuparte por el dolor de otro cuesta energía, cuesta tiempo, te puede meter en peligro. Desde pura supervivencia individual no tiene sentido. Pero ningún animal de esta lista sobrevive solo. Sobreviven en grupo. Y una manada que no detecta cuando algo va mal con uno de los suyos se desmorona en la primera amenaza real. La sensibilidad emocional no es debilidad, es infraestructura. Y durante millones de años, para estas especies, se volvió tan automática como respirar. Pero aquí está lo que ninguna teoría te puede responder. ¿Qué se siente ser el perro que apoya la cabeza en tu regazo? Podemos medir el cortisol. Podemos grabar el comportamiento. Lo que no podemos hacer es meternos dentro de un animal y comprobar si ahí dentro pasa algo parecido a lo que tú sientes cuando alguien que quieres está sufriendo. Nadie lo sabe. Y que nadie lo sepa no significa que la respuesta sea no. Lo que sí sabemos es esto. Ese perro procesó tu química corporal, leyó tu lenguaje desde el otro lado de la habitación y eligió quedarse contigo. No sabemos si eso vino de algo parecido a la empatía o de un reflejo evolutivo que por casualidad produce el mismo resultado. Pero el resultado fue el mismo. Tú sufrías. Él se acercó. Durante millones de años y decenas de especies, el instinto de acercarse a algo que sufre, en vez de alejarse, sobrevivió. Eso, sea lo que sea, decidió que valías la pena. Y ahora mismo está sentado justo a tu lado.